Diferencia entre las leches vegetales industriales y las leches vegetales naturales o caseras. Las leches vegetales naturales, cuando las elaboramos en casa, tienen todos los micro y macronutrientes de la semilla o semillas o plantas que usamos para la elaboración de esa leche. Lo que sucede es que con la versión industrial de esa misma leche, lo que se hace es pasteurizarlo o esterilizarlo, que lo que significa es que se le da un golpe de calor muy fuerte, en el cual se matan y se eliminan esos micro y macronutrientes con un objetivo principal, y es que esa leche, en vez de 5 días en refrigerado, que es lo que dura la leche natural fresca, dure 1 año o 3 años en temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil su comercialización y pues así es como lo hacen, y aquí así es como se vende pues en tiendas, herboristerías, supermercados, etc. Son unas leches vegetales industriales que son muy cómodas porque la cojo, la abro y ya está. No tienen lactosa, no tienen gluten, son vegan friendly y están bajo ese paraguas de la moda verde, pero nutricionalmente es muy importante que sepamos que no tienen esos nutrientes originales de la semilla, que son la razón por la cual esas bebidas se consideran un alimento súper sano, súper nutritivo e incluso medicinal, como hemos visto en anteriores capítulos. Entonces, esta es la razón principal, la diferencia principal entre leche vegetal industrial y la natural. La segunda diferencia importantísima es que en las versiones industriales muy pocas veces nos dicen cuál es el origen de la semilla o semillas que emplean en la elaboración de esa leche vegetal. Sin embargo, cuando la elaboramos en casa, pues nosotros sabemos a quién se la estamos comprando, a qué herboristero o en qué mercado o a qué agricultor. Sabemos si es ecológica, si no lo es, si es de comercio justo. Estamos, de alguna forma, podemos quedarnos tranquilos porque sabemos lo que estamos comiendo y lo que estamos bebiendo sin trampa ni cartón. La tercera gran diferencia es el tema del precio. El tema de las leches vegetales industriales, pues por toda esta moda verde que hay, ahora pues se están vendiendo carísimas. Lo estamos viajando por diferentes países de Europa gracias a nuestro invento Chufamís de feria en feria, y obviamente los estamos fijando y los precios son estratosféricos, vayamos donde vayamos, ¿no? Entonces, hacernoslas en casa pues son súper baratas. ¿Por qué? Porque estamos comprando la semilla a granel y nos puede costar una leche de avena o de arroz 20 céntimos, nos puede costar una leche de soya 35 céntimos, o nos puede costar una leche de frutos secos que son más caros, pues depende si nos hacemos la leche de cacahuetes, nos puede costar $1 o €1 aproximadamente. Si nos hacemos una leche de almendras, que es mucho más cara, nos puede costar entre 2 y 3. ¿Vale? Entonces el precio es otro factor súper importante y otra gran diferencia entre unas y otras leches. Finalmente, un tema que para nosotros es bien importante es el tema medioambiental. No tiene nada que ver comprar a granel la semilla y hacértela tú en tu casa que comprar un envase que luego se va a desechar, porque para fabricar ese envase se ha tenido que consumir un montón de energía, materias primas plásticas, transporte, y luego, bueno, ni te cuento ya toda la parte de reciclaje, si es que se recicla, de el desecho, ¿no? Entonces, medioambientalmente también, pues el hacérnoslo en casa, como se ha hecho antiguamente, genera muchísima menos basura. Por lo cual, bueno, nosotros queríamos, ya explicadas estas 4 diferencias, nosotros lo que queríamos era explicaros esto porque lo que hemos visto es que hay mucha gente que está confundida y se cree que las propiedades nutricionales de las leches vegetales industriales y las leches vegetales naturales son las mismas. Esto nos lo han dicho en muchas ferias. Oye, pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Entonces sentíamos esta necesidad de explicaros cuáles son estas diferencias. Finalmente, deciros, bueno, animaros a que os las hagáis en casa, porque al final, mirad, es mucho más simple y más rápido, tardáis 5 minutos de reloj en haceros vuestra propia leche vegetal en casa y tardáis más tiempo en ir a comprarla. Por lo cual, recomendación nuestra, hacérosla vosotros mismos.